En esta noche, una vez más tenemos la dicha de recordar, de celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y para ponernos en perspectiva de ese momento hermoso, demos lectura a la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, versículo 8 en adelante. Dice la palabra de Dios: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Apreciados hermanos, esta actividad cristiana, esta actividad litúrgica, se ha celebrado no menos de 1700 ocasiones. Y digo eso porque cuando se establece esta fecha por la Iglesia cristiana, habían transcurrido no menos de 300 años en que no se levantó alguien con la iniciativa de decir que se celebraban cumpleaños y actividades de personajes o de personas, pero que en relación al nacimiento del Señor Jesús, nadie se había atrevido a hacerlo. Razones podrían haber tantas como las hay en el presente, cuando algunos de nuestros hermanos a quienes respetamos nos juzgan y nos critican por celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos que no es esta fecha. Ahí siempre se discute de cuál puede ser la posible. Independientemente, como cristianos nos unimos para que en una sola voz digamos: gracias Dios por haberte hecho carne y haber venido a habitar entre nosotros. Y no solamente por hacer un acto de presencia física o físico, porque en verdad ya Dios se movía, ya Dios se había mostrado en las cosas creadas, pero esto era parte de un proyecto maravilloso que tenía que ver con atraer al ser humano, atraer al hombre hacia la gracia de la bendición salvífica de nuestro Dios. Desde luego, su presencia venía para poner sobre la cabeza del pueblo de Israel gloria, pero para las naciones o para los gentiles era extenderle un brazo de salvación. El tiempo ha transcurrido, ha pasado, y el pueblo de Israel no comprendió esa gloria, y las naciones tampoco han podido entender lo que es su salvación. Reconocemos también que su celebración con el correr de los años se ha distanciado del que se festeja.
Ustedes podrán notar en las publicidades, en la radio, en la televisión, más que todo la televisión que nos permite oír y ver, o en las mismas canciones navideñas que se llaman, el nombre Jesús está ausente. Exaltan la palabra Navidad, como ya se dijo, que equivale a nacimiento, pero el festejado no es mencionado. El nombre del festejado no es mencionado. Y en esta noche cometeríamos un error nosotros si no mencionamos el nombre del festejado. Y el festejado se llama Jesús. El festejado se llama Jesús. No podemos obviar semejante nombre, porque ese nombre significa salvación. Y lo hermoso del caso es que ya usted ha abrazado ese nombre y a la vez usted ahora puede decir desde lo más hondo de su corazón que usted es salvo. Ahora se festeja más un nombre, y es el nombre de San Nicolás. Aparece más enunciado ese nombre que el nombre del propio Jesús, que es el festejado. Y no queremos, por lo menos no es mi intención, ignorar quién fue esa persona. Una persona que entendió la necesidad inicialmente de una pareja que se iba a casar y no tenían para la celebración de ese evento. Y él era una persona religiosa y a la vez era una persona acaudalada, y de lo que él tenía armó precisamente un regalo, puso oro en ese bolso y se llevó a cabo la fiesta. Los años pasaron, y entonces ese nombre corrió por todas las naciones, llegó a América, y aquí en América, como dicen que todo se explota, fue explotado su nombre. Y se le da más preeminencia entonces a ese personaje y a su bolso de regalos que a ese nombre que se llama Jesús. Esta noche no estamos festejando a otro más que a Jesús. ¿Cuánto hemos venido a festejar a Jesús? Él es más que un filántropo. Él es más que un interesado por los pobres. Él es más que un interesado por la justicia. Era el Dios hecho carne. Dejó su posición eterna, celestial, descendió a este mundo sucio y vil a encontrarse con gente que no tuvo la capacidad de recibirle, y a través del tiempo ha sido y seguirá siendo rechazado. Pero en este día los cristianos, todos nosotros, debemos examinar nuestros actos en torno a esta celebración. Hemos de buscar agradar, agradecer a Dios. Hemos de recordar con reverencia lo narrado en los evangelios. Particularmente, hemos de reverenciar su nombre y hemos de renovar nuestro pacto con Él. Así que Navidad significa nacimiento, y esta es la única fiesta que casi es universal. No decimos que lo es porque por lo menos se dice que hay entre 27 naciones que no permiten la celebración de esta actividad. De los que están registrados o afiliados a las Naciones Unidas, 27 de esos países más o menos no celebran. Y si acaso permiten a las comunidades cristianas
que residen en esos espacios a que la celebren con restricciones. En algunos les piden qué tipo de comida deben de comer y no esa común que se conoce en Occidente. Porque siempre este nombre ha venido a ser como tropezadero de grandes y de pequeños. Pero de alguna manera u otra, esta fecha que se ha adoptado para celebrar el nacimiento del Señor sigue cruzando fronteras, sigue cruzando espacios, sigue cruzando momentos y situaciones adversas. Y Dios ocupa situaciones para poder hacerse sentir de alguna manera. En la guerra allá en Kuwait, los soldados americanos celebraron la Navidad cuando estaban en ese sector. Esta es una de las naciones que no permiten la celebración de la Navidad. Pero ahí estaba este contingente y ahí ellos pudieron en esa tierra que niega una celebración como esta, el que ellos pudieran dar testimonio de lo que es Navidad. Ahora, hermanos, tenemos nosotros sí como cristianos que trascender a lo que el mundo envuelve o se envuelve en una fecha como esta. Y ese quizás viene a ser el peligro y el llamado de atención que algunos de nuestros hermanos nos hacen, y es que nosotros no seamos absorbidos por ese espíritu extraño que se mueve en una fecha tan especial y tan cristiana como esta. Que no dejemos, y quiero insistir, que no dejemos de considerar al ser que festejamos y reconocer a ese ser como alguien importante y como alguien que merece nuestro honor, nuestra reverencia, nuestro reconocimiento, como alguien que merece una entrega, como alguien que merece compromiso, como alguien que merece obediencia, como alguien que merece que hagamos lo que Él ha establecido que hagamos mientras estemos en la tierra para poder heredar en el futuro la vida a su lado para siempre y para siempre. Ahora, el tema de mi mensaje es el don de Dios en Navidad. Les comento lo siguiente: nunca ha habido un don semejante. No ha habido un don como ese o como este que hoy festejamos. Él no fue un niño común, Él fue distinto. Fue el unigénito Hijo de Dios y el primogénito de María. Jesús es el Verbo eterno que se hizo carne por el Espíritu Santo. No se puede comparar con ningún otro nacido. Y aunque las circunstancias que los evangelios nos señalan de cómo fue su nacimiento, aún bajo esas circunstancias, el ser que nacía fue y es superior a cualquiera otro nacido en el mundo. No nació dentro de la monarquía, de alguna monarquía conocida o aceptada, porque sí nació en la monarquía de David, pero no fue reconocido como tal. Y aún Israel en el presente no celebra un evento como este, y no lo celebra porque todavía ellos esperan al Mesías. Pero sí los palestinos en Belén lo celebran. En los días que el Señor nos permitió llegar, precisamente ese día llegaba el jefe de la autoridad palestina a encender el inmenso árbol de Navidad que estaba en la plaza pública. Y la pregunta era: ¿por qué, si él no cree, no es cristiano, va a venir a hacer esto? Y la respuesta fue: bueno, esto es lo que creen aquí, o eso es lo que se dice que sucedió acá, y no sé qué y no sé cuándo. Lo interesante del caso, apreciados hermanos,
que Él fue diferente en su origen, como también en su motivo. Fue por amor que vino a la tierra. El amor de Dios fue que movió esta escena. Vio a las ovejas como ovejas sin pastor. Las vio sin Dios y sin esperanza. Las vio esforzándose para agradarle. Las vio buscando recursos y medios para volverse a Él, pero todo eso no fue efectivo, no era suficiente. Dios mismo entonces por amor se ofreció para resolver el problema de búsqueda, para resolver el problema de reconciliación, para resolver el problema de perdón, para resolver el problema de la vida eterna que estaba en peligro, porque cuando el pecado reina en el corazón del hombre, es la mismísima condenación la que está asomándose ante sí. Por amor es que Él vino. Y Juan 3:16, eso es lo que reza: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y uno de los pasajes extraordinarios escritos por San Pablo en Romanos 5:8 reza: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En su motivo entonces se muestra por amor a nosotros. Además, en su efecto, este don traería gloria, paz y buena voluntad. Este don hace posible algo que el hombre desea celebrar para sí y verlo en otros, y tiene que ver con la transformación. Esa palabrita es una palabrita que se utiliza en cualquier espacio, en cualquier medio. La palabra transformación es un deseo, ver que esto se transforme, ver que esto deje de ser como es, ver que esto se modifique para esto y para esto y para esto. La palabra transformación, pues yo quiero que usted y yo la apliquemos ahora mismo, lo que dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si esa transformación nos ha alcanzado, tiene que ser, ¿por qué no decirlo, tangible, mostrada? Si esa transformación ha llegado a nuestra vida, no podemos ser lo que fuimos ayer, no podemos seguir siendo lo que fuimos en el pasado, no podemos tener la misma conducta y el mismo trato con nuestro semejante. Si esa transformación ha llegado, es Cristo en nosotros, y es Cristo operando en nosotros, y es Cristo manifestándose en nosotros. Este don es transformador, este don cambia la vida, cambia la ruta y cambia la senda de todo aquel que lo permite. Por otro lado, este don, como don de Dios, o es de Dios en su cualidad, otros dones pasan, se gastan y mueren. Pero este don, que equivale a amor, este don permanece para siempre. La gloria del César y de otros pasó, pero este don mostrado en Jesús fue ayer, es hoy y lo será para siempre. Porque al que hoy festejamos, su palabra lo define como alguien eterno. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Allá en el pasado lo buscaron y confiaron en Él. Ahora nosotros confiamos en Él, y los que vienen en la posteridad podrán también poner la misma confianza, la misma seguridad en Él, porque Él no cambia, Él no pasa. Todo pasa, pero Dios queda. Todo pasa, pero su palabra queda. Bendito sea su nombre. En segundo lugar, les comento que nunca ha habido un don tan descuidado. Salió con el esplendor del cielo, pero llegó de noche y sin encontrar una posada.
Quizá eso es una de las cosas que enternecen la vida de muchos de nosotros, particularmente de aquellos que estamos posesionados de sentimentalismo, o de aquella mujer que sabe el valor cuando viene el momento del alumbramiento, de tener lo mínimo, lo necesario y lo adecuado. Pero que eso no sucedió con Jesús. Con María y José, buscando un espacio, no lo encontraron. Y con la carestía de la que ellos padecían, trataron de darle la mejor atención al que venía de un espacio de gloria y fue sometido a un estado de miseria, a un estado de pobreza. Así que salió con esplendor del cielo, llegó de noche sin encontrar una posada. Los ángeles lo alababan en el cielo y la tierra, pero Herodes lo maldecía y lo perseguía. Allá recibía honor y gloria, pero Herodes aquí lo persiguió y quiso matarlo. Todo lo que tuvo fue prestado. Tuvo una cuna prestada, un barco prestado, un asno prestado, una mesa prestada, una cruz prestada y un sepulcro también prestado. Las zorras tienen guaridas donde pueden descansar, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde poder reposar. Aquellos gadarenos que fueron liberados de demonios no valoraron su liberación, ni valoraron al que los liberó, sino que le pidieron que saliera de la ciudad, porque perdieron sus puercos. Los demonios que salieron de estos tomaron control de los puercos y los condujeron hacia el mar. Estos vienen y dicen: nos estás quitando nuestros bienes, nos estás quitando nuestra comida, mejor sal de este lugar. Preferían ser endemoniados. Por 3 años anduvo haciendo bienes y gritó la gente: crucifícale. En las naciones hoy hay muy poco espacio para él. Hay una tendencia laicista, humanística, y la tendencia es: no mezclemos teología con Estado. Señores que propugnan por algo así, antes que los estados existieran, existió la teología. Porque Teo es Dios y Gia es ciencia. La ciencia de Dios fue antes que las naciones. Y hoy las naciones, ignorando al ser que creó y nos sustenta y nos sostiene, su meta es despojar al ser humano de la oportunidad de su redención, porque en espacios donde no se declara, no se enseña sobre Jesús, sobre Dios, sobre la Biblia, estos están ciegos y los ciegos se pierden y los ciegos caen en el abismo. Y esas palabras aparecen cuando se instan a decisiones que riñen con la palabra de Dios. Apreciados, tenemos que lamentar eso, que las naciones, sí, más de 150 están celebrando Navidad, pero ignorando al festejado. Porque el festejado ha determinado las cosas que debemos de hacer como reconocimiento y como obedientes que somos de Él.
porque no es el simple niño, ni es un simple nombre, es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de señores, al que nosotros festejamos, y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, porque Él salió del sepulcro al tercer día, ascendió a los cielos y desde allá vendrá una vez más. Por otro lado, no está en las cátedras, ni universidades, ni en el comercio. En las cátedras y en las universidades hay otros personajes que no vale la pena mencionar, por lo menos de los que yo tengo en mente como nombres. Exaltan a fulano, a sultano, a mengano, pero Jesús, ese es un nombre prohibido a mencionar. Hermanos, cuando dije que ni en el comercio, es cierto, vaya a ver usted cuántos están ahí usando el nombre Jesús o proyectando, reitero, al festejado. Hoy que el Señor le dé la oportunidad de una comida, posiblemente, no se olvide de darle gracias al festejado. Él no va a comer con nosotros, pero en nuestra sencillez decimos: aquí está, esta es tu silla, Señor. Pero indague un poco qué le gusta comer a él y qué le gusta beber, porque lo podemos entristecer con alguna comida o alguna bebida allí, ¿verdad? Y esa silla va a estar ahí sin ser ocupada por él. No se olvide de que este día festejamos a Jesús. No puede celebrar Navidad sin el festejado. Dígale al que tiene la par: el festejado se llama Jesús. A Él estamos celebrando. Aleluya. Y por último, ¿qué haremos o qué hemos hecho con semejante don? Gracias puedo decir al Señor por la gran mayoría de ustedes que este don lo han aceptado, lo hemos aceptado. Y lo hemos aceptado como los pastores que pastoreaban las ovejas. Y lo hemos aceptado como los sabios del oriente, una representación del alcance salvífico del Señor a la región de donde estos venían. Estos venían de regiones gentiles, y con esto se demuestra la sencillez del corazón que los gentiles podían tener hacia Jesús. Y ellos optaron por no llegar con las manos vacías, sino que llevaron presentes para el recién nacido. Sí entendemos que se les ha dado un significado al oro, al incienso y a la mirra, que eran representativo de lo que Él sería o es. Pero el gesto hay que valorar. No llegaron con las manos vacías. Llevaron regalos para el recién nacido. Como quien dice: Dios nos ha regalado el aviso, el anuncio de esto extraordinario para nuestras vidas, pero no podemos llegar ante Él con las manos vacías. Sus padres no entendieron el gesto, no entendieron qué significaba el oro, qué significaba el incienso y qué significaba la mirra, así como algunos de ustedes que tienen que ir a estudiar después del culto a ver qué significa esto.
Así que le queda de tarea, vaya a averiguarlo. Bueno, ya ustedes lo saben. Entonces, así como ellos lo aceptaron y dijeron, pasemos a Belén, ¿qué es lo que ha sucedido? Hermanos, qué gesto más extraordinario la de estos. Hablo de los pastores y hablo de los magos o sabios del Oriente. Para finalizar, les reitero, y lo que he escuchado más de alguna vez, no hay Navidad sin Jesús. Este día no podemos decir que celebramos Navidad excluyendo a Jesús y pensando en otras cosas que envuelven Navidad. No hay Navidad si no está Jesús. Necesitamos meter a Jesús en todo. No pueden haber espacios donde Él sea resistido. Debe de estar en todo momento. Y quien admite a Jesús en todas las áreas de su vida es sabio. Porque Él dijo estas palabras lapidarias, si cabe: separados de mí, nada podéis hacer. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Jesús es mi necesidad. Jesús es su necesidad. Y así como Él ha saciado, ha suplido esta necesidad, no se olvide de tantos que siguen bajo esta necesidad que solamente el Señor Jesús puede llenar. Feliz Navidad, hermanos. Haga de este día y de esta fecha algo extraordinario en su vida espiritual. No mida al Señor por lo que ve que otros tienen y usted no lo tiene. No. Descanse en Él y diga: enséñame a entender que tú eres de más valor que cualquier otra cosa. Que mis ojos vean que está en otros y no está en mí. Pero es suficiente con que tú seas mi Dios y que tú seas mi Señor y que tú seas mi Salvador. Qué don inefable, difícil de describir, de aplicarse con palabras, lo que vino a la tierra.